Buenas, buenas tardes, buenas tardes, Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, buenas doctor. tardes, Buenas tardes, doctor. buenas tardes. Muchachos, ¿quién va a participar de cuál grupo, Del B, doctor. ¿Ve? Sí, del B. Ok. Sí. ¿Tú cómo te llamas, hija? Fernanda Peña Estala. ¿Peña? Sí, Peña. Peña, ya te dije, Estala. Ah, el apellido Estala. Sí, yo he escuchado el apellido Estala, pero no me acuerdo. Pero no es muy común Estala. No, casi no, doctor. No, pero he escuchado a una pacientita, Estala. Me suena. Una Estala. Dime. Fernanda. Sí. ¿Vas a hablar tú, Fernanda? ¿Vas a Sí, empezar nada tú? más estoy esperando a que proyecten la presentación. Ah, ok. ¿No tienes familiares de Estala tú? Sí, de hecho tengo 2 primos que salieron de ahí de UGED, igual de medicina. Ah, hace mucho. Hace poquito, hace como unos 3 y 5 años. Ah, pues yo creo que ya están, algunos ya están haciendo la residencia, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, un primo ya está en Monterrey, de hecho. ¿Y qué está haciendo? Él está en genética ahorita. Ah, ojalá que le vaya muy bien. Sí. Sí. Fernanda, Sí. vamos a hablar de reumatoide. Sí, así es, doctor. Es la enfermedad más, pues realmente que es la causa número 1 de consulta en reumatología. Yo creo que en la consulta de reumatología en cualquier hospital, 6 pacientes diarios son de reumatoide, para que vean que es bastante común la enfermedad. Y te escuchamos, Sí. Fernando. Bueno, Sí. buenas tardes, compañeros. Mi equipo y yo vamos a hablar acerca de artritis reumatoide y el equipo está conformado pues por Evelyn Elena, Ana Sofía, José Miguel Hernández Mascorro, Carlos Raúl y su servidora Fernanda Peña Estala. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Como introducción, tenemos que la artritis reumatoide, aparte de lo que acaba de decir el doctor, que es la primera causa de consulta en reumatología, pues es una enfermedad inflamatoria, autoinmune y crónica, y su causa aún es desconocida. La artritis reumatoide va a afectar las articulaciones, tanto grandes como pequeñas, pero las pequeñas son las que va a afectar con más frecuencia y se va a afectar de manera simétrica. Lo que tiene la artritis reumatoide es que va a producir un engrosamiento sinovial, va a destruir el cartílago articular y van a aparecer erosiones óseas que van a tener como resultado la deformidad de la articulación, esto de manera permanente. Esta enfermedad es la más frecuente de las artritis inflamatorias crónicas y puede acompañarse de diversas manifestaciones extraarticulares que ya después les hablaré. A lo largo de los años, gracias a la investigación clínica, se han desarrollado herramientas que nos han ayudado pues a su diagnóstico y tratamiento. Y también se han identificado nuevos genes están vinculados a la entidad patológica de esta misma. Sin embargo, a pesar pues de todos estos progresos, no se sabe qué desencadena la enfermedad, como ya les dije hace poquito, y pues esto hace que se cree un problema porque no sabemos cómo prevenirla. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ahora vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones iniciales son consecuencia de la inflamación de las articulaciones, los tendones y las bolsas sinoviales. El paciente va a notar que sufre una rigidez en la mañana temprano de sus articulaciones y esta va a durar más o menos 1 hora. Después, por medio de la actividad física, esta molestia va a desaparecer.
Las articulaciones que se ven primeramente afectadas son las pequeñas, lo que vienen siendo de manos y pies. Y los datos iniciales pueden ser de que una articulación afectada, o sea, monoarticular, oligoarticular, de 4 articulaciones o menos, o también puede ser poliarticular, de 5 articulaciones o más. Y por lo común se nota una distribución simétrica. Las articulaciones más afectadas pues son las del carpo, las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. El signo de deterioro frecuente de artritis reumatoide es la inflamación de la membrana sinovial que cubre los tendones, o sea, la tenosinovitis. En especial afecta a los tendones flexores, lo cual hace que disminuya el arco de movimiento y aminore la potencia de la presión, haciendo que los dedos asuman posturas de contractura. Y la evolución progresiva de esta va a hacer que las articulaciones y las partes se deformen de una manera irreversible. ¿Le puedes dar a la siguiente? Fernanda pregunta, o sea Sí, que realmente cuando dices que la artritis reumatoide puede ser de presentación monoarticular, dijiste, ¿verdad? sí, Fíjate, pero Fernanda, pero recuerda que es muy difícil establecer el diagnóstico de artritis reumatoide si yo tengo una articulación, por ejemplo, una rodilla hinchada. O sea, eso sería monoarticular, pero es imposible que yo, a que tenga el factor reumatoide positivo y tenga anticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados positivos. La prueba para artritis positiva es muy difícil hacer el diagnóstico de artritis en una rodilla inflamada, que solo es una, de hecho, desde el punto de vista de los criterios de clasificación de la artritis reumatoide, una articulación grande como de la rodilla te da un valor de 0. O sea, por eso la artritis reumatoide monoarticular es muy difícil de sustentarla. No sé si me explique, Fernanda. sí, sí se Y explica, doctor. muy difícil de sustentar el diagnóstico de Ujú. artritis reumatoide. La vida te pone trampas. Yo recuerdo un doctor del ISSSTE que tenía una rodilla hinchada y fue varios pacientes, varios médicos consultando con varios médicos y nadie le hacía diagnóstico. Y cuando llegó conmigo, llegó con muchas articulaciones inflamadas, pequeñas articulaciones. Para mí fue fácil hacer el diagnóstico, pero los médicos que lo veían antes no podían hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque realmente la enfermedad no se expresaba lo suficiente. Recuerda que las enfermedades no se diagnostican por dos cosas, o porque el médico no sabe, o porque la enfermedad no se expresa lo suficiente como para hacer un diagnóstico. ¿Me explico, no, Fernanda? ¿Sí, Fernanda? Sí, sí, doctor, sí. Ándale, Fernanda. Bueno, entre las deformidades que les acabo de mencionar, vamos a encontrar las de cuello de cisne, botonero, pie plano, deformidad en línea Z y el movimiento de teclado de piano. Hablando primero de la de cuello de cisne, aquí va a haber una hiperextensión de las articulaciones interfalángicas proximales con flexión de la articulación interfalángica distal, que es la que se anota ahí primero en la foto, por decirlo más grande. Ahí está deformación en cuello de cisne, es como se presenta en los pacientes. En cuanto a la deformidad de botonero, pues va a haber una flexión de la articulación interfalángica proximal con hiperextensión, pero esta vez de la articulación interfalángica distal. Y también tenemos, pues, como les acabo de decir, el pie plonovalgo o también llamado pie plano. ¿Le puedes dar a la siguiente, porfa? Oye, hija, Fernanda, fíjate, en tus manitas, Sí. en las manitas, en esta manita, la anterior, Fernanda, la anterior, ah, Fernanda. Fíjate que aquí hay fluorosis, hay inflamación franca de metacarpo falángicas, tienes Ujú. sinovitis de hasta la imagen es tan buena que se siente la inflamación, me recae que casi quiero sentir la inflamación de las metacarpo falángicas. Si te fijas, ¿verdad? Ve, ve tus, Sí, ve, ve tus, ve tus, ve tus metacarpo falángicas, fíjate cómo se ve el hueco. Aquí se ve a todas las que está sinovitis crónica, también de las interfalángicas proximales. ¿Sí? Ok, síguele, Fernando. sí. ¿Le puedes dar a la siguiente, porfa? También vamos a tener deformidad en línea Z, la cual es una subluxación de la primera articulación metacarpofalángica con una hiperextensión de la primera articulación interfalángica. Y vamos a tener también movimientos de teclado de piano, la cual es una subluxación de la zona distal del cúbito. Se siente, Este, se siente como que se deprime, se siente como una tecla de un
de un piano, como está laxa, se siente como que se prende como una tecla de un piano. Sí, sigue, Fernanda. Sí, ¿le puedes dar la siguiente, por favor? Fernanda, en esta imagen, el artritis reumatoide, el diagnóstico lo hace hasta el chofer del camión. ¿Sí? Sí, Entonces Gómez doctor. Lerdo, el señor, el diagnóstico lo hace el chofer del camión de recarga. ¿Sí? Sí. Él lo hace el diagnóstico, no hay que cobrar el diagnóstico. Sí. Bueno, eso es en cuanto a las articulaciones pequeñas. En cuanto a las articulaciones grandes, lo que vienen siendo rodillas y hombros, pues suelen alterarse después del comienzo de la enfermedad, pero también pueden permanecer asintomáticas durante muchos años. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Es que se me trabó, no le puedo dar. Deja de compartir y vuelvo a compartir. Sí. Y como yo les había comentado al principio, pues vamos a notar que va a haber, aparte de todas estas afecciones, también manifestaciones extraarticulares, las cuales los pacientes con mayor propensión a mostrarlas son fumadoras. Entre las manifestaciones extraarticulares más observadas, pues son los nódulos subcutáneos, el síndrome de Sjögren, no recuerdo cómo se pronuncia. Sjögren. Sjögren, Sí. los nódulos pulmonares y también anemia. ¿Le puedes dar la siguiente? Los signos y síntomas constitucionales van a incluir lo que es pérdida de peso, fiebre, fatiga, malestar general, depresión y en los casos más graves se va a observar en los pacientes caquexia. Estos casi siempre reflejan un grado intenso de inflamación e incluso anteceden a la aparición de los síntomas articulares. En cuestión al síndrome de Sjögren, pues Sjögren. de Sjögren. Sjögren, se define por la presencia de queratoconjuntivitis seca, o sea, los ojos secos y xerostomía, lo que viene siendo pues la boca seca. También acompañan otras conjuntivopatías como la artritis reumatoide. Es por eso que se incluye en este tema, ya que 10% de las personas afectadas con artritis reumatoide tienen también el síndrome secundario de Sjögren. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? En algunos pacientes también van a aparecer nódulos subcutáneos, frecuentemente más en los que tienen actividad patológica muy intensa. Estos, al ser palpados, van a tener una consistencia firme y no dolorosa. Van a estar adheridos al periósteo, a tendones o a bolsas sinoviales y aparecen en zonas del esqueleto que son sometidas frecuentemente a traumatismo o irritación repetitiva, como viene siendo el antebrazo, las prominencias sacras y el tendón de Aquiles. También se pueden manifestar en lo que son los pulmones, las pleuras, el pericardio y el peritoneo. Y estos son benignos, pero también pueden ser parte de un cuadro de infecciones como úlceras y gangrena. En cuanto a las manifestaciones pulmonares, pues la pleuritis es la manifestación pulmonar más común de artritis reumatoide y puede producir dolor pleurítico y disnea. La variante de neumopatía intersticial también puede aparecer en pacientes que tienen artritis reumatoide y es anticipada por signos como lo vienen siendo tos seca y disnea. Esta se puede vincular con el tabaquismo y por lo regular se identifica en individuos con mayor actividad patológica. La presencia de esta misma pues significa un mal pronóstico para el paciente. También una manifestación pulmonar, como lo acabo de decir anteriormente, vienen siendo los nódulos. Estos se pueden presentar de forma solitaria o múltiple y los signos menos habituales vienen siendo bronquiolitis y bronquitasias.
Ok, gracias. Sí. Y eso sería todo de mi parte. Continúa mi compañera Ana. Yo voy a continuar. Fernanda, ¿Sí, doctor? yo diría, Fernanda, que la manifestación realmente que más debe tener, bueno, más común en la práctica es la enfermedad pulmonar intersticial. La manifestación de las más comunes en la artritis reumatoide es la enfermedad pulmonar intersticial, que se manifiesta básicamente, como tú dijiste, tos seca y disnea, tos seca, disnea, tos seca, disnea. Recuerda que la pleuritis sí puede existir, pero tiene que en la práctica clínica, yo vi muy pocas pacientes con artritis reumatoide con derrame pleural, muy poquitas. Yo recuerdo, Chihuahua, yo te diría que 2, 3 en toda mi vida vi que tenían derrame pleural. Muy pocas, créeme, yo no vi mucho, no, pero con mucho lo que más estaba atento es la enfermedad pulmonar intersticial, porque es un problema que puede requerir una atención especial, la enfermedad pulmonar intersticial, porque Sí. eso te puede llevar a la larga a la fibrosis pulmonar. Nunca al paciente le diga, usted tiene fibrosis pulmonar, nunca use ese término, porque es un término muy peligroso y la persona se va a asustar mucho. Usted, si le dicen fibrosis, usted se asusta, porque a una persona que no sea médico, cuando dicen fibrosis, que cualquier persona va a entender que su pulmón está echado a perder. Entonces nunca hable de esa manera, dígale, tiene usted una enfermedad intersticial pulmonar, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Sí, ándele. Sí, gracias. Sí. Sí, te escuchamos. ¿Quién sigue? A ver. Sofía Enríquez, doctor. Enríquez. Ok, hija. Enríquez. Aquí te fi Sofía, Ana Sofía. Sí, Sí, Ana Sofía. bueno, vamos a continuar con las manifestaciones cardíacas. La afectación del corazón más frecuente se va a localizar en el pericardio. Sin embargo, en menos del 10% de los sujetos con artritis reumatoides se van a presentar las manifestaciones clínicas de la pericarditis, aun cuando en el 50% de estos sujetos se puede realizar el estudio para identificar esta afectación pericárdica por medio de un estudio de necropsia o por un ecocardiograma. La cardiomiotomía también va a ser una de las manifestaciones clínicas importantes de la artritis reumatoide. Puede ser debido a una consecuencia de la miocarditis necrosante o granulomatosa, de arteriopatía coronaria o por alguna disfunción diastólica. Esta se puede identificar por medio de una resonancia magnética o también por un ecocardiograma. En muchas ocasiones también el miocardio puede contener nódulos reumatoides o estar infiltrado por amiloide, que es una proteína que se produce en médula ósea y puede ir a localizarse en cualquier tejido u órgano. El reflujo mitral, que es cuando la válvula mitral no cierra correctamente y va a hacer que la sangre regrese hacia el corazón, va a ser una de las valvulopatías también muy comunes en la artritis reumatoide. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, la vasculitis reumatoide, esta se va a presentar en personas con ya enfermedad prolongada o cuando hay presencia de un factor reumatoide en el suero. Entre las lesiones cutáneas vamos a encontrar las petequias, la púrpura, como podemos observar en la imagen superior, infartos de dedos, como también podemos observar acá en la otra imagen, gangrena, lívido reticular y en algunos casos graves, úlceras grandes y dolorosas de extremidades inferiores. En muchas ocasiones las úlceras grandes de la vasculitis reumatoide no se pueden identificar de las ocasionadas por alguna insuficiencia venosa y estas se pueden tratar por medio de inmunodepresores o por también injertos de piel. En algunas ocasiones también pueden que aparezcan polineuropatías sensitivo-motoras, que va a ser la pérdida o disminución para moverse o sentir, como por ejemplo la mononeuritis múltiple, que va a afectar entre 2 o más nervios, junto con una vasculitis reumatoide sistémica. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Después tenemos las manifestaciones hematológicas. Tenemos la anemia normocrómica, que va a ser una de las afectaciones más importantes de la piel, de la sangre, perdón. Y bueno, el grado de anemia va a corresponder al de la inflamación y también se va a relacionar con las concentraciones séricas de la proteína C reactiva y la velocidad de eritrosedimentación. El síndrome de Felty, se va a caracterizar por la triada clínica de la neutropenia, que va a ser un bajo recuento de los neutrófilos, la esplenomegalia,
que va a ser el aumento del tamaño del vaso, y la artritis reumatoide nodular. El síndrome de Felty se va a observar en menos del 1% de los pacientes y este va a afectar en etapas tardías de la artritis reumatoide grave. Después tenemos la leucemia de linfocitos granulares grandes y este se va a caracterizar por una proliferación clonal crónica inconstante de células LGL, que son linfocitos granulosos largos, creo algo así. Y va a presentar neutropenia y esplenomegalia. Y a diferencia del síndrome de Felty, va a aparecer de manera temprana en la evolución de la artritis reumatoide. ¿Le puedes dar, por favor? Fíjate que le comentabas de las manifestaciones hematológicas del síndrome de Felty, como tú comentaste, se presenta el 1% de la gente con artritis reumatoide seropositiva. Recuerda que la artritis reumatoide es seropositiva y seronegativa. Globalmente, el 80% de los pacientes con artritis reumatoide son seropositivos y un 20%, un poco menos, son seronegativos. O sea, el hecho de que tú tengas factor reumatoide no elimina el diagnóstico de artritis reumatoide. ¿De acuerdo? Porque existe la artritis reumatoide seronegativa. Tú puedes tener artritis con factor reumatoide negativo. Es muy importante señalarlo. Y el síndrome de Felty es una manifestación tardía. Es una artritis reumatoide habitualmente de más de 10 años. Una persona que empieza a perder peso puede hacer lesiones en la piel y bajan mucho de peso. Hay una pérdida de peso bien importante, hay úlceras en sus piernas, tienen neutropenia y tienen esplenomegalia. Eso es el síndrome de Felty. Fíjate que casi en un principio vi bastante, pero como avanza la mejoría del manejo con artritis reumatoide, yo recuerdo que casi en los últimos años ya no vi yo síndrome de Felty. En un principio sí vi síndrome de Felty. Recuerde que el síndrome de Felty tiene mal pronóstico y se puede confundir con la leucemia de linfocitos grandes granulosos. La leucemia de linfocitos grandes granulosos también te da neutropenia. No, yo recuerdo una pacientita que ella tenía neutropenia, pero fíjese que no parecía, no era una artritis reumatoide de largo tiempo, no era muy largo, tenía 3-4 años y tenía neutropenia. Le pedí que le hicieran una médula ósea. Habitualmente en el síndrome de Felty, la médula ósea te reporta médula ósea hipercelular con paro de la maduración. Ahí te reporta médula ósea es hipercelular con paro de la maduración. Pero esta persona tenía médula hipoplástica. Médula hipoplástica, no era hiperplástica, y aparte no tenía esplenomegalia. La mujer no perdía peso, no tenía úlceras orales, pero traía menos de 500 neutrófilos. Preocupante que traía menos de 500 neutrófilos, pero no se infectaba. Habitualmente la persona con Felty empieza a bajar peso porque se infecta constantemente por la neutropenia. Y ella no. Entonces yo le pedí al hematólogo que le hiciera una médula ósea, y el doctor le hizo una nueva médula ósea y se molestó. Dijo, doctor, es una médula hipocelular. Híjole, pues es que aparentemente no era Felty. Le empezó a dar metotrexate. Metotrexate es el manejo de principio para el síndrome de Felty, pero ya le ha recibido anteriormente el metotrexate, había hecho afección hepática, transaminasemia, y por eso se le había suspendido. Pero lo intenté de vuelta el metotrexate. A la siguiente consulta, de traer 500 neutrófilos, traía 2.000 neutrófilos. Dije, ya toda madre. En 15 días ya traía 200.000 neutrófilos. Y en la siguiente consulta traía 20% de blastos. Tenía leucemia. La pacientita tenía una leucemia, una proliferación clonal de linfocitos grandes granulosos. La paciente falleció, ¿me explico? No me explico. No sé qué pasó, pero el comportamiento fue curioso. Y ya finalmente falleció de su problema hematológico, que no era Felty y era una leucemia de linfocitos grandes granulosos. ¿Te acuerdas que se asocia a DR4? Hay gente que tiene DR4, que es el marcador genético más reconocido de susceptibilidad a la artritis reumatoide. Y también se asocia a DR4. La gente que tiene esa leucemia tiende a tener DR4. ¿Me explico o no me explico, señorita Sofía Enríquez? ¿Sí, Sofía? Sí, sí entendió, muchachos, sí entendió. Doctor. Sí, si no me entiende, a mí, por favor, pregúnteme. Ya no veo mucho Felty. No veo mucho. Gracias a Dios, los últimos meses, años, ya no vi Felty mucho. Sí, díganme. Bueno, en cuanto a la epidemiología,
La artritis reumatoide se va a presentar en el 0.5% de la población y las mujeres son las que se van a ver más afectadas que los hombres en una escala de 7-1. Oye, Sofía, fíjate que se me hace raro, porque 0.5 se me hace muy poco. Yo creo que globalmente podemos decir 1%, globalmente, 1% de los adultos. Y en cuanto a que mujeres 7-1, fíjate que yo creo que no es cierto. Yo creo que sí le gana a la mujer al hombre, pero no aplastantemente como 7-1. Le puede ganar 2-1, 3-1, pero no creo que sea 7-1, ¿eh? Sí. Okay. Bueno, la prevalencia va a aumentar en personas de mayor edad y va a existir la incidencia entre los 30 y los 60 años con una media, un promedio de entre los 41 y 42 años. Entre los factores para presentar la artritis reumatoide encontramos el sexo femenino, tener antecedentes familiares de artritis reumatoide, edad avanzada, exposición a silicatos y el tabaquismo. También se va a asociar a una disminución del riesgo de artritis reumatoide, un consumo elevado de vitamina D, consumo de té y el uso de anticonceptivos orales. También se observó que en 3 de 4 mujeres con artritis reumatoide van a mejorar su enfermedad durante el embarazo, pero también se observó una prevalencia después de este. Se exacerba al terminar el embarazo, ¿sí? Yo recuerdo que el factor mucho más ambiental más claro, es el tabaquismo. El tabaquismo es un factor de riesgo que aumenta enormemente la posibilidad de que hagas artritis reumatoide, y artritis reumatoide seropositiva. El tabaco a nivel pulmonar, cuando tú fumas, la persona que fuma, hay una enzima que convierte la arginina en citrulina. Es una proteína que participa, y como es un marcador de la artritis reumatoide, se llama anticuerpos contra péptido cíclico citrulinado. Al igual que el factor reumatoide y el anti-CCP, péptido cíclico citrulinado, son los dos marcadores de artritis reumatoide. Tener los dos marcadores presentes, factor reumatoide y anti-CCP, aumenta el riesgo de que tú vayas a desarrollar artritis reumatoide. Te ayuda mucho en el diagnóstico de artritis reumatoide. ¿Me explico? No me explico. Es muy importante, sí. Y fíjate que el tabaco cuando fumas, fíjate que se ha demostrado que la gente que fuma la citrulina, o sea, tiene esa enzima que la convierte la arginina en citrulina. Hay una enzima que lleva ese paso, y eso se acelera con el tabaquismo. Parece que esa es la explicación. El tabaquismo se asocia a artritis reumatoide seropositiva, factor reumatoide positivo, anti-CCP positivos, ¿sí? Y no se asocia tanto a la artritis reumatoide seronegativa. ¿Me explico? ¿No me explico, Sofía? O sea, ¿sí? Y recuérdate que la enfermedad periodontal también, existe una bacteria que se llama Perfirmona gingivalis. No recuerdo, se me está olvidando el nombre, pero es una bacteria que puede existir en la enfermedad periodontal y favorece el aflojamiento de los dientes. Esta bacteria también puede citrulinar a la arginina, y está demostrado que la enfermedad periodontal es la segunda factor de riesgo para tener artritis reumatoide. Te repito, tabaquismo, enfermedad periodontal, y como tercero está la microbiota intestinal. Hay muchos estudios que quieren involucrar a la microbiota intestinal, al intestino. Fíjate, el intestino como un factor fundamental en la artritis reumatoide. Sí, existen estudios donde han demostrado que la gente que tiene artritis o que va a hacer artritis reumatoide tiene un incremento de una familia de bacterias que se llama Probotella. Hay gente que está estudiando mucho el papel de la microbiota intestinal en artritis, en lupus, no sé a qué va a llegar esto, pero hay muchos estudios en el mundo tratando de descubrir el papel de la microbiota intestinal en artritis reumatoide y otras enfermedades. ¿En qué va a parar esto? Yo no sé qué va a parar esto. ¿Qué fin tiene? ¿Qué podemos hacer al demostrar que la microbiota intestinal participa? Yo no sé cuál es el resultado de estos estudios y qué utilidad van a tener. ¿Sí, Sofía? Sí, Sofía. Ándale, Sofía. Sí, sí. Bueno, hasta aquí yo termino y va a continuar mi compañero. Sí, Germán. Gracias. Bueno, hasta luego. ¿Qué?
Sí, Yo voy a continuar. ¿Sí me escucho bien, doctor? sí, Carlos, Sí, Carlos Carlos Sánchez. Sánchez. Ujú. Bueno, vamos a continuar Carlos, con los factores de riesgo, que muchas veces los factores de riesgo pueden hacer que por ejemplo, si yo tengo predisposición genética y y por ejemplo, como decía el doctor, el tabaquismo, pues tengo altas probabilidades de que la artritis reumatoide se manifieste. ¿Le das a la siguiente, por favor? Vamos a ver algunos factores. Son algunos factores que tienen dos lados. Hay algunos que pueden llegar a perjudicar y hacer que la enfermedad se manifieste y otros que de cierta manera tienen unos efectos protectores. Por ejemplo, como decía el doctor, el tabaco pues es el primer lugar en que pues te va a perjudicar. Si tienes un factor genético y fumas, pues es lo peor que tú puedes hacer. Un factor socioeconómico, pues aquí no es como que va a depender si tienes dinero o no. Aquí va a depender de cuál sea tu trabajo. Por ejemplo, si, no sé, si eres maestro y pasas 8, 12 horas parado, o no sé, si trabajas y tienes trabajos que cargas cosas muy pesadas o haces trabajos de alto impacto, pues te vas a ir dañando la articulación. Factores dietéticos, aquí hay un efecto protector, porque se ha sugerido que la dieta mediterránea, como ya sabemos, es rica en pescado, en aceite de oliva, en verduras y fruta. Esta dieta ha mostrado tener un papel protector frente a la artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque tal vez se debe a que esta dieta, en esta dieta hay un alto contenido de ácidos grasos omega 3. Sí, lo que todavía no se ha demostrado o no se ha visto ningún efecto es el consumo de carnes rojas. Todavía no se ha visto si tiene algún efecto. Em, Hormonal, pues como ya nos había dicho el doctor, que de cierta manera cuando una mujer tiene artritis reumatoide y se embaraza, pues mejora demasiado por los estrógenos, ¿sí? Y también estaba leyendo en un artículo que hay terapias con anticonceptivos que hace que las mujeres pues mejoren su artritis. fíjate, Carlos, la calma que tiene la artritis reumatoide durante el embarazo fíjate que hay estadísticas que un 50 hasta un 70% de las mujeres embarazadas entran en remisión, como que mejoran. Ciertamente, muchachos, realmente sí es posible y que las mujeres durante el embarazo, pero desgraciadamente no todas las mujeres durante el embarazo entran en estado de mejoría por el embarazo. Un porcentaje de un 30% sigue con actividad bien importante de la enfermedad. Desgraciadamente no es universal, es que el embarazo se apaga con que el embarazo apaga la artritis reumatoide. Sin embargo, dicen que más que las hormonas, dicen que la respuesta que predomina en la patogenia de la artritis reumatoide es una respuesta de tipo TH1. Esa es la respuesta una respuesta celular la que participa en la génesis de la artritis reumatoide. En cambio, la respuesta del cuerpo al embarazo es una respuesta TH2. Cuando una mujer se embaraza, entra en predominio de una respuesta TH2. Entonces, la mujer cuando se embaraza teóricamente cambia de una respuesta TH1 a TH2 y que eso puede explicar la mejoría que se presenta durante la artritis reumatoide. No tanto a los estrógenos, sino más bien al cambio de respuesta inmunológica que ocurre en el embarazo, convirtiéndose en una respuesta TH2. ¿De acuerdo, Carlos? Sí, de Sí, acuerdo. Carlos. Aparentemente esa es la explicación. Y ciertamente los factores socioeconómicos realmente sí es cuestión de dinero, porque yo siento que realmente una persona que no tiene seguro social, una persona que no tiene servicio ISSSTE, pues realmente no le va a ir muy bien, porque realmente el seguro popular que teníamos, mal que bien habíamos un servicio popular que hacía mucho bien, el seguro popular cubría artritis reumatoide y tenía metotrexate prácticamente como un medicamento fundamental, pero no estaba implicado en la terapia biológica. La terapia biológica que se usa actualmente para artritis reumatoide, que no todo el mundo necesita, porque no todo el mundo, afortunadamente, porque es cara. Estamos hablando de un costo de 15,000 a 20,000 pesos mensuales.
que es bastante caro la terapia biológica. Pues obviamente que una persona que pues, no tiene seguro social, inseguro, pues no va a poder conseguir este tipo de... Y eso le da una desventaja, ¿no te parece, Carlos? Sí, doctor. Sí, y ahorita lo peor de todo es que metotrexate, ni siquiera el pinche metotrexate se consigue. Carlos, es increíble. Metotrexate, no hay metotrexate, chingado. Es increíble, es estupidez que no hay metotrexate. Metotrexate es barato de a madre, pero barato. Te lo juro que metotrexate es el único invento que en la reumatología se ha hecho más barato. Un metotrexate, te lo juro que te cuesta como 300 pesos una caja para un mes. Oye, cabrón, por favor, que va de 15,000 a 20,000 pesos. No sé si me explico, Carlos. Sí, sí. Es preocupante, ¿no? Metotrexate no hay metotrexate. No sé qué está pasando en el país. Ciclofosfamida, no hay ciclofosfamida, que es barato de a madre, que se usa en artritis reumatoide. Bueno, en artritis casi no lo usamos, pero se usa en otras condiciones, como por ejemplo lupus eritematoso con nefropatía, pero no hay ciclofosfamida. Muy escasa ciclofosfamida. Síguele, Carlos. Sí. Como consiguiente, pues tenemos la vitamina D, que se ha demostrado que en cantidades elevadas tiene cierto, protege, bueno, sí te protege ante la artritis reumatoide, y la gente que tiene artritis reumatoide, su inflamación disminuye cuando hay contenido elevado de vitamina D. Eso es dudoso, ¿eh? Pero tú tomas vitamina D, Carlos, usted toma una vitamina D, a su mamá dele, ¿sí? Y si de vitamina D, toma vitamina D, ¿sí? Mm. Doctor, pero por ejemplo, si hay una persona que tiene déficit de vitamina D, ¿estaría en Eh, riesgo o no? fíjate que yo no creo que sea un riesgo tener, fíjate que yo no creo que sea un riesgo. Sin embargo, yo sí te diría que a la vitamina D se llama colecalciferol, el nombre genérico colecalciferol, es una buena idea. Yo pienso que como adultos, yo pienso que tú debes de tomar vitamina D. Un inmunólogo que vive en Mazatlán, un inmunólogo como turco, él habló sobre la vitamina D y le daba un gran valor. Dice que hasta a su perrita le daba vitamina D. Pues una foto de su perrita le daba vitamina D. Como ella toma y su esposa la toma y sus hijos toman vitamina D. Sí, sí, Carlos. Ujú. También el alcohol. Leí en un artículo que de cierta manera reduce a que te dé artritis reumatoide. En el artículo venía un grupo de mujeres que no tomaba alcohol y otra que tomaba alcohol. Entonces, la que tomaba alcohol resulta que redujo un 33% de probabilidad de desarrollar artritis reumatoide. No sé qué tan cierto sea, pero Carlos, el señor que le escribió es pedote, ahí creo que es un desmadroso, ¿eh? A mí ¿te gusta el alcohol, Carlos? a mí no, doctor, yo no tomo. No, Carlos, de vez en cuando es bueno, de vez en cuando es bueno. Hay que saber medirle, o sea, yo no tomo todos los días. Cuando era estudiante, sí, yo sí era un borracho. Cuando era estudiante, sí, de una cara aprovechada totalmente. Pero ya de viejo, ya no puedes uno tomar, no, ya no puedes, no, ya no, una cerveza y como que ya estuvo, ¿no? Sí, Carlos, adelante, Carlos. Entonces, ¿sí tiene algo que ver o no? No, realmente tomar alcohol no es una buena idea. El alcohol, por ejemplo, con metotrexate, el medicamento que más utilizamos en artritis reumatoide, que vino a cambiar la historia de la artritis, metotrexate. La historia de la artritis es antes de metotrexate y después de metotrexate. Realmente lo que vino a cambiar la historia de la artritis reumatoide fue metotrexate. Y está contraindicado tomar alcohol con metotrexate. Entonces, el alcohol, no es bueno el alcohol. No es bueno el alcohol. ¿De acuerdo? No Entonces, hay que tomar. Sí, el Carlos. alcohol, pues no. No, no, Y, no, no. y el café, a ver si esto sí es cierto. Decía ahí mismo en el artículo. Fíjate que yo sé que el café disminuye el riesgo de padecer gota, pero no artritis reumatoide. Yo no sé, pero así decían que el café y otra cosa. Café y otra cosa. Y el tabaquismo. El No, café y el el café, tabaquismo. decía que el El café. café aumenta el riesgo, o sea, decía que tomar más de 10 tazas diarias aumenta el riesgo de artritis reumatoide. Oye, Carlos, que tomas 10 tazas de café, ese es un cuate psiquiátrico, ¿eh? Yo, Sí. yo, yo llego a 5, pero ya estoy a punto de llegar a estado psiquiátrico. Que tomas 10 tazas de café está bien loco, me recae. Pero loco, Carlos. Sí, síguele, Carlos.
Pero yo creo que sí hay gente, ¿no? Que está tome y tome todo el día café. Pues sí, pero están bien locos, ¿no, Carlos? ¿No te parece que están loquitos? Pues sí. Sí, Carlos. Y por último tenemos infecciones. Como ya dijo usted, que hay la Papillomavirus gingivalis, que es un posible estímulo para desarrollar artritis reumatoide. Porfiromonas gingivalis, así Sí, llaman, porfiromonas gingivalis, sí. papillomas, ajá. Le das a la siguiente, por favor. Y pues aquí puse este texto, que la artritis reumatoide es una enfermedad compleja de etiología desconocida y que a partir de estudios epidemiológicos y genéticos se postula que la artritis reumatoide se produce en individuos genéticamente predispuestos por la acción de un factor ambiental. Entonces, si ya tienes un factor ambiental, ¿qué debes hacer? Pues cuidarte. Le das a la siguiente, por favor. Carlos, ¿y cómo te cuidas, Carlos? Pues no fumando, principalmente. Y tratar de tener una vida sana, ¿no? Tener una Sí. vida sana, hacer deporte, va a tener un buen peso, para tratar de evitar pues, que no te hagas diabético. O sea, si te agarra una artritis reumatoide obeso, pues realmente te va a dar una zarandeada de poca madre. No sé si, si tú tienes diabetes y te agarra artritis reumatoide con condiciones de comorbilidad, o sea, se llama condiciones de comorbilidad, patologías que están asociadas a la artritis reumatoide, pues es algo más difícil manejar. ¿Me explico, no, Carlos? Por eso Sí. hay que tratar de tener una vida sana. Sí. Ujú. No, y también hay mucha gente que practica deportes de impacto y todo eso, y pues la articulación es lo que resiente, ¿no? Sí, Carlos, pero yo creo pues, el deporte de impacto, pues, pues es que sí les gusta el fútbol, ¿verdad? El fútbol pues es bueno, ¿verdad? O sea, de algo se va a morir uno, chino. O sea, pero sí, pero hay que jugar fútbol y bueno, caminar, trotar es bueno, vamos, mantener un buen peso. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de factores genéticos. Estos factores genéticos son variaciones en el antígeno leucocitario humano, HLA, ¿sí? Y ahí vemos que el que se ha encontrado más es el HLA-DR4 y también se ha encontrado el HLA-DRB1. Estaba leyendo que el HLA-DR4 se ha encontrado en más del 70% de los pacientes pues, sí, que tienen predisposición de artritis reumatoide. Entonces, todos estos genes van a estar relacionados con el MHC, con el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Y esto se va a dividir bueno, la artritis reumatoide se va a dividir en diferentes fases. Por ejemplo, en la fase 1, vamos a suponer que tenemos un paciente que está genéticamente predispuesto, por ejemplo, tiene un familiar o su mamá o su papá tienen artritis reumatoide, y además que tiene factores de riesgo ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si hay un paciente que tiene predisposición genética y además fuma, pues va a tener un riesgo muy alto de desarrollar artritis reumatoide. Entonces, Sí. pues yo creo que el tabaquismo es como ya dijo usted, es el mayor detonante de la artritis reumatoide. Carlos, y además de ser detonante, si sigues fumando, la persona sigue fumando, tiene artritis, acelera la artritis reumatoide, el tabaquismo te acelera la artritis reumatoide, te acelera, cuidado, si no deja de fumar la persona, híjole, y dice una señora que fumaba lo pendejo, no, estaba hecha pedazos la artritis reumatoide, pero se atendió ella muy tardíamente, ya después de 15, 20 años, toda deformada, toda madreada, ¿no? Y al último quieren enderezarse, y pues no, o sea, si tú te agarras una paciente ya avanzada, pues está muy cabrón, ¿no, Carlos? Está muy Sí. cabrón corregir el daño establecido, ¿verdad, Carlos? Sí, pues dicen que la artritis reumatoide se empieza a manifestarse entre los 40 y 50 años, ¿no? Y, sí, y agarrarla temprano, Sí. agarrarla temprano, agarrarla pues, inmediatamente. Una artritis reumatoide que se considera de detección muy temprana es cuando la agarras antes de 3 meses. Una persona cuando des el diagnóstico antes de 3 meses, está cayendo en el terreno de muy temprana y teóricamente le da una oportunidad de tener la artritis. La artritis no se cura, pero se puede detener.
sí se puede detener. Sin embargo, hay libros que dicen que hay que intentar curar la artritis reumatoide y usan la palabra curar con comillas, curar así con comillas. Eso no es justo. Curar es curar. Curar es que se eliminó la enfermedad, pero la artritis reumatoide es una enfermedad que no se cura. Se puede controlar y hay una calidad de vida de excelencia, mucha calidad de vida. Sin embargo, curar, eso sería muy mentiroso si alguien dice que el día que cura la artritis reumatoide es un marihuano, usa cocaína o usa, pues no sé qué pendejadas, pero fentanilo. No, ¿cómo se llama una droga que está en Estados Unidos? Fentanilo. ¿Cómo? Carlos, ¿usted se había escuchado de una gente que usan fentanilo? Pues, ¿Metanfetaminas? pues ¿Mande? sí, Creo que hay metanfetamina, fentanilo, de no, todo. ok, Sí, era fentanilo. es lo que más mata a americanos ahorita, ¿eh? El fentanilo es lo que más está matando a los gringos. No sé qué sabrá esa cosa, pero cuidado, no es buena. Sí. Entonces, ya que ya hemos pasado la fase 1, lo que va a hacer, ahí donde puse el puntito, en esa etapa, antes de pasar a la 2, aquí lo que va a suceder es que se va a perder la tolerancia, ¿sí? Entonces, ya después de que se haya perdido la tolerancia, inicia la fase 2, que en la fase 2 vamos a encontrar ahí se menciona como ACPA, pero doctor, ¿es lo mismo que anti-CCP? Sí, péptido cíclico citrulinado. Sí, Factor reumatoide, RF y sí, ACPA es sí. péptido cíclico citrulinado. Entonces es lo mismo. Exactamente lo mismo. Bueno, entonces ACPA van a ser una clase de anticuerpos dirigidos contra uno o más proteínas del individuo, del propio individuo, pues, ¿sí? Entonces va a haber también factor reumatoide, pero como ya vimos, no es como que una regla que vaya, o sea, el factor reumatoide puede estar también en otras enfermedades, como ya vimos, el de Sjögren, también puede estar en artritis juvenil, también puede estar en infecciones, así como tuberculosis, ciertos cáncer, como leucemia, y así, pues entre otros, ¿sí? Lupus, el lupus esclerodermia te da factor reumatoide positivo. Hay muchas cosas que te dan factor reumatoide positivo. Eso se llama preartritis. Fíjate que hay un concepto que se llama preartritis reumatoide. Fíjate que el factor reumatoide y los anti-CCP, ahí dice ACPA, estos preceden en más de 10 años a la artritis reumatoide. Tú puedes tener factor reumatoide y anticuerpos contra el péptido cíclico citrulinado 10 años antes de que tengas artritis. ¿Qué quiere decir? Que como que el factor reumatoide, caray, así también, por ejemplo, cuando vemos lupus, tú vas a encontrar que las personas que tienen lupus 10 años antes de tener el lupus desarrollado, tienen anticuerpos antinucleares positivos. ¿Explico? ¿No me explico? No es suficiente tener el factor reumatoide positivo y los anticuerpos contra el péptido cíclico citrulinado para que se desarrolle la enfermedad. Fíjate que la gente lo puede tener y esa persona le puede etiquetar como una preartritis. Si yo tengo en la familia artritis reumatoide, yo tengo factor reumatoide positivo y tengo anti-CCP positivo, yo pienso que tú puedes tener una preartritis, pero yo no te lo diría a ti. ¿Por qué? Porque te condenaría a decir, usted tiene preartritis. Se me hace que no es justo decirle que usted tiene preartritis, porque finalmente, ¿cómo vas a detener la preartritis? No hay manera de detener. Si la vas a detener, te lo vas a detener. ¿Me explico o no me explico, Carlos? Sí. No hay manera de que yo te pueda prevenir, me explico. Yo te diría, ¿sabes qué? Ten cuidado, no hagas ejercicio, no cuida tu dieta, me explico, no me explico. Pero decirte que tienes preartritis me parece que es algo cruel. No sé si me explico, Carlos. ¿Tú qué piensas, Carlos? Pues sí, la verdad es que, híjole, es muy delicado. Porque... Sí, yo creo que tú después eres prediabético, las personas que... Ok, porque el diabetes tiene mucha herencia, pero entonces yo te digo, soy prediabético para que tú te cuides, como que no comas mucho azúcar, que hagas ejercicio, que mantengas un buen peso, ¿me explico? ¿No me explico? Y así puedes teóricamente evitar que progrese francamente a una artritis reumatoide. Pero que aquí ya tú tienes preartritis, ¿pero por qué? Porque te voy a condenar y vas a estar tú atormentado, ¿me explico? ¿No me explico? ¿Y cómo prevenirlo? Es que no hay manera de prevenirlo, Carlos, ¿sí me explico? No hay manera, ¿sí está claro, Carlos? Como que se requiere un segundo hit, como que aparte de que tengas el factor reumatoide y anti-CCP, para que desarrolle la enfermedad se requiere un segundo hit, hablando desde el punto de vista de béisbol.
¿Sí saben lo que es, sí, Carlos? Sí, que es como que algo que lo va a detonar, ¿no? Sí, como en el béisbol, Sí, que en un hit una carrera, llega una carrera a la base. ¿Ya, Carlos? ¿O no, Carlos? sí, Llega sí. en Ujú. béisbol. Hay un segundo hit necesario para que se desarrolle la enfermedad. Sí. Pero, por ejemplo, aquí en artritis reumatoide, eso que dice el doctor, pues un segundo hit podría ser, como se muestra ya en la imagen de arriba, pues puede ser un factor ambiental extra, adicional. Por ejemplo, un segundo hit puede ser una infección, como la, Ándale, ándale. como la Porphyromas gingivalis. Puede ser un segundo hit, ¿no, doctor? O puede ser un virus, otra puede ser, o sea, es una elucuración. Tú puedes ser un virus que te despierta la enfermedad, Carlos, pero es una elucuración, ¿de acuerdo? Pero sí puede ser una bacteria, un virus, el que te despierte finalmente la enfermedad que se desarrolle, ¿no, Carlos? Pero eso son es una realidad, ¿sí? Sí, ¿de acuerdo, Carlos? Sí. Sí. Bueno, entonces estamos en la fase 2, que como ya vimos, es una fase preclínica. Esto quiere decir que la persona ya tiene anticuerpos anti-CCP, ya tiene factor reumatoide, ya perdió la tolerancia y empieza a producir autoanticuerpos, ¿sí? Y como ya vimos, Exactamente. pues puede tener una infección por virus, bacteria, etcétera, pero ya es adicional, ¿sí? Ujú. Y en esta misma fase empiezan a haber marcadores que empiezan a elevarse, así como la proteína C reactiva, ¿sí? Que la proteína C reactiva va a aumentar sus niveles en respuesta a una inflamación. O sea, ya te está diciendo. Esto no ocurre en la fase 2, esto ocurre un poco después de la fase 2. ¿Sí? Y también la BSG, que es la velocidad de sedimentación globular, que pues aquí también igualmente se está viendo la actividad inflamatoria del organismo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, esto se va a detectar aun cuando la articulación todavía no está inflamada. O sea, todavía no lo estás viendo clínicamente, pero los biomarcadores ahí están. Oye, no, fíjate que la fase 3, Carlos, no es que sí ya está detectable. La fase 3, tú ya tienes síntomas y ya tienes sinovitis. Entonces, Sí, una pero persona en la eso fase es en la 3 fase 2 todavía. en la fase 3 ya tienes sintomatología, ¿no? Ya estás todo enfermo, realmente estás enfermo, ¿de acuerdo? Yo quisiera resaltar que tengas en tu mente que el factor reumatoide y el anti-CCP son marcadores de artritis. Y los anticuerpos antinucleares que típicamente se asocian al lupus también pueden estar positivos en otras enfermedades. En la misma artritis reumatoide, tú puedes tener anticuerpos antinucleares positivos. También una tercera parte de los pacientes tienen anticuerpos antinucleares positivos y tienen artritis reumatoide, para que no te vayas en la finta. El hecho de que tú tengas anticuerpos antinucleares no va a cambiar el diagnóstico. Si tu diagnóstico clínico es artritis reumatoide. ¿Me explico, Carlos? Ujú. Sí, Sí, Carlos. sí, sí. De hecho, todo lo que mencioné sucede en la fase 2. Todavía no se entra en la fase 3. La fase 3, pues ya va a ser lo clínico, ya va a haber signos y síntomas clínicos específicos. Va a haber, pues aquí es cuando ya hay sinovitis, artalgias, ataque al estado general, puede haber sinovitis, febrículas y pues ya datos que ya se están manifestando, que ya es una artritis reumatoide. Carlos, yo te iba a comentar de una señora que yo vi, una señora mamá de una pediatra que fue mi alumna de la muchacha, y me llevó a su mamá al Seguro Social porque tenía factor reumatoide positivo y anti-CCP positivo, los dos altos títulos, bien altos, bien altos. Y la señora clínicamente lo que tenía era nódulos de Heberden, osteoartritis, nódulos de Heberden, nada más. Y yo la vi durante unos 5 o 6 años, y la mujer tenía nódulos de Heberden, me recae, traía artralgias, pero no tenía flebosis, no tenía inflamación articular. Ese es el punto fundamental, no tenía inflamación. La señora, en más, los reactantes de fase aguda como sedimentación y proteína C reactiva estaban normales, estaban normales. Entonces yo no veía inflamación, y los paraclínicos, que eran la sedimentación y la proteína C reactiva, estaban en límites normales. Entonces, Chihuahua, y yo me jubilé y mi hijo se quedó con ella. Mi hijo se quedó finalmente
y mi hijo que también llegó a trabajar en el Seguro Social, casualmente mi hijo que es reumatólogo, se quedó con ella. Y papá, en un tiempo lo estuvo viendo, papá, puras no lo dejé ver. Pero fíjate, después de 5 o 6 años, la señora, papá, hoy vi a la señora, ahora sí tiene artritis reumatoide. O sea, en 5 o 6 años sí hizo presente, Carlos, la artritis reumatoide. ¿Me explico, Carlos? Sí, doctor. A pesar de tener factor reumatoide positivo a lo pendejo. Ya en CCP no tenía artritis reumatoide. Yo creo que era una preartritis, pero no sé si me explico, Carlos. Ujú. Es Pues es una cosa rara que me tocó vivir, ¿de acuerdo? No es muy común. Y no puede ser de que a lo mejor tenía cierta predisposición genética. Fíjate que no sé, yo no recuerdo que tuviera antecedentes de artritis, pero la señora, te lo juro, que mi hijo, después de que le tocó verla, que sí tenía ahora sí artritis reumatoide, porque yo no le estaba dando ningún medicamento, metotrexate, nada. Le tomaban paracetamol y una próxima de vez en cuando. ¿De acuerdo, Carlos? Pero nada más. Sí, doctor. Ujú. Ujú. Y esto ya sería todo de mi parte. Ok. Sí, Carlos. Buenas tardes, doctor. Sí, José Miguel Hernández Mascorro. Sí. Sí. Ándale, José Miguel, aquí están, José Miguel. ¿Comienzo o en la siguiente Ya. clase? Porque quedan 4 Mira, minutos. José, ¿alguna pregunta, José Miguel? La próxima clase que mañana la vemos, ¿no, José Miguel? Sí, está bien. Dice que, pero una pregunta, José Miguel. No, ninguna. De veras, José Miguel, no tiene ninguna pregunta. Muchachos, ¿a poco no hay una preguntilla? Ay, chinga, pues, oiga, muchachos, no manches, ¿cómo que no tienen preguntas? Pregúnteme algo antes de... Mire, ese señor tiene uniforme de cirujano, y así como que trae vestido de quirófano, ¿va? El señor ese, pero está grandote el güey, ¿va? ¡Oh, su madre! José Miguel, muchachos, pregunten a alguien, por favor. Doc, yo tengo una pregunta. Sí. La enzima que usted nos mencionaba para convertir la arginina en citrulina, perdón, ¿es la peptidila arginina desaminasa? Exactamente, eso está un chingón. Exactamente, sí, es la PAT, peptidil arginina diaminasa. Esa es la enzima, sí, es la enzima, sí, que está implicada, sí. Sí, es que estaba buscando cuando usted la mencionó para ver cuál encontraba y me salían otras, pero creo que esa es la que más se acercaba porque había otras desaminasas que de glutamato y así, pero Sí, es esa, ¿verdad? exactamente, la PAT, sí, exactamente, sí, sí es, Carlos. Sí, ciertamente son marcadores de la enfermedad, pero te insisto, la meta tuya nunca va a ser, el factor reumatoide estaba positivo y ya lo negativicé. Ah, chinga, eso no es que esté la artritis reumatoide bien. El anti-CCP y el factor reumatoide sirven para establecer el diagnóstico y dar un pronóstico. Si están altos títulos, teóricamente le va a ir mal a la persona, pero negativizarlos no quiere decir que hayas tú controlado la artritis. ¿Me explico? ¿No me explico, Carlos? Aunque tú, es más, si tú los pediste, ya no los vas a pedir. No sirve de nada decir, el factor reumatoide estaba positivo unos 640, está ahorita unos 660, está mejor la artritis. Ni madre, no es así. No sirve para seguir la artritis, ni el factor reumatoide ni el anti-CCP. Desde el punto de vista del laboratorio, te sirve más la sedimentación globular y la proteína C reactiva como reactantes de fase aguda. ¿De acuerdo, Carlos? Sí, doctor. Gracias. No sirven para seguir la evolución, no sirven para seguir la evolución. Muchachos, mañana nos vemos a las 11 de la mañana. Sí, doctor. Muy bien. Okay. Ándale, hasta luego, ¿eh? Muy bien, Doc, hasta mañana. Muchas Hasta mañana, gracias. Gracias, Adiós. doctor. Cuídese, Adiós. doctor. Adiós.